Hola traders y futuros traders, en este vídeo les mostraré una estrategia extremadamente sencilla de usar, basada en indicadores muy interesantes que les permitirán realizar entradas muy sencillas de compra y venta, además estas serán muy efectivas. Si desean conocer más sobre esta estrategia, les recomiendo que vean el vídeo hasta el final, porque estará demasiado bueno. Sin más que decir, sean bienvenidos al canal Trading con Dinero Fácil. Para comenzar con la estrategia, nos dirigiremos a la plataforma para realizar análisis y predicción de precios de activos digitales TradingView. Si no están registrados en esta plataforma, les recomiendo que lo hagan, pues en ella utilizaré indicadores que no aparecen en otros brokers. En la descripción del vídeo les dejaré el link para que se registren y puedan probar la estrategia. La estrategia la pondremos en práctica en el par Bitcoin dólar en Coinbase, debido a que es un activo digital que posee mucha volatilidad. También podrán aplicar dicha estrategia en otros pares o activos digitales, pero puede funcionar un poco más lenta o rápida la estrategia en dependencia de su volatilidad. La estrategia se aplicará en una temporalidad de 5 minutos, la cual es una temporalidad muy efectiva para realizar scalping, y nos apoyaremos en las velas japonesas, para entrar de una manera más exacta al mercado. Para nuestra estrategia, para realizar los análisis de precios del mercado, nos apoyaremos en indicadores de trading. Para los que no lo saben, los indicadores de trading son cálculos matemáticos que se representan como líneas en un gráfico de precios y pueden ayudar a los inversores a identificar ciertas señales y tendencias dentro del mercado. Si somos totalmente novatos, los indicadores de trading serán un pilar importante en nuestro análisis, porque nos ayudarán a tomar decisiones de manera más ordenada. Para seleccionar nuestro primer indicador, nos dirigiremos al buscador de indicadores, y en el cuadro de búsqueda, colocaremos las palabras Trend Magic, y haremos un clic izquierdo en el nombre de dicho indicador. Para configurarlo, pasaremos el cursor del mouse encima del nombre del indicador, y haremos un clic encima del icono de configuración. En el panel que se nos muestra en pantalla, nos dirigiremos a la pestaña Estilo, y dentro de ella, cambiaremos el color 0 a un color verde. Luego nos dirigiremos a la pestaña Entrada de datos, y en el cuadro de texto CC y Period, colocaremos el valor de 18. Luego haremos clic en el botón Aceptar para guardar y terminar con la configuración. Como su nombre indica, este indicador nos ayudará a capturar las tendencias del mercado de una forma excelente, pues muestra una línea de tendencia de color verde para cuando la tendencia general del mercado es alcista, recomendándonos que abramos posiciones de compras, y a la inversa, muestra una línea de tendencia de color rojo para cuando la tendencia general del mercado es bajista, recomendándonos que abramos posiciones de ventas. Este indicador no posee buen funcionamiento en rangos, por lo tanto, debemos apoyarnos en un segundo indicador que nos ayude a solventar esa dificultad. Para seleccionar dicho indicador, nos dirigiremos nuevamente al buscador de indicadores, y colocaremos las palabras Impulse MACD, y haremos un clic izquierdo encima de dicho indicador. Para configurarlo, iremos al nombre del indicador y haremos clic en el icono de configuración. En el panel que se nos muestra en pantalla, iremos a la pestaña Estilo, y dentro de ella, modificaremos la opción color 0 de la sección Impulse MACD, y sustituiremos la opción histograma por la opción columna. Luego nos dirigiremos a la opción Impulse Histo, y sustituiremos su color, y añadiremos un color amarillo, luego aumentaremos su opacidad hasta el 100%. Luego haremos clic en el botón Aceptar para terminar y guardar la configuración. El Impulse MACD es un indicador técnico que mide la fortaleza del movimiento del precio. Este indicador es perfecto para operar en rangos o lateralizaciones, debido a que puede leer perfectamente el cambio de tendencia de alcista a bajista y viceversa. Por ejemplo, el indicador muestra columnas verdes cuando el mercado es alcista, pero cambia de verde a naranja cuando se percata que hay un cambio de tendencia. En el mismo caso pero a la inversa, muestra columnas rojas cuando el mercado es bajista, pero cambia de rojo a verde cuando se percata que hay un cambio de tendencia. También posee unas columnas amarillas que se usan para confirmar estos cambios de tendencias. Cuando estas se encuentran encima del nivel 0, nos indica que el mercado es alcista, y cuando están por debajo, el mercado es bajista. Con estos datos tenemos todas las herramientas para crear nuestra estrategia, por lo tanto, presten mucha atención. Primeramente, explicaré cómo abrir posiciones de ventas con la estrategia. Para ello, como primer paso, debemos observar el indicador Impulse MACD. Si dicho indicador muestra las bandas encima del nivel 0, entonces es una buena señal de que el precio se encuentra al alza, solo debemos esperar una señal de cambio de tendencia. Luego, si las bandas cambian de un color verde a naranja, es casi una confirmación perfecta de un cambio de tendencia. Por último, si unas bandas pequeñas de color amarillo pasan por debajo del nivel 0, entonces la confirmación es casi perfecta.
Como último paso, observaremos el indicador Trend Magic. Si dicho indicador muestra una línea de tendencia de color rojo, y las velas cierran por debajo de dicha línea de tendencia, entonces es una confirmación perfecta para abrir la posición de venta. Luego que se cumplan estas confirmaciones, abriremos la posición de venta al cierre de la vela, colocaremos el stop loss a una altura razonable, y el take profit lo colocaremos con una relación riesgo-beneficio de 1.5, luego solo esperaremos a que la posición se ejecute. Como podemos ver, la posición cerró con una excelente ganancia. En un segundo ejemplo, seguiremos exactamente los mismos pasos. Primeramente observaremos el indicador Impulse MACD, podemos observar que las bandas se encuentran por encima del nivel 0, y además de esto, las bandas cambiaron de un color verde a uno naranja, y por último, las bandas pequeñas de color amarillo están pasando por debajo del nivel 0, por lo tanto la confirmación es perfecta. Y como último, el indicador Trend Magic muestra una línea de tendencia de color rojo, y las velas cierran por debajo de dicha línea de tendencia, entonces es una confirmación para abrir la posición de venta. Abriremos la posición de venta al cierre de la vela, colocaremos el stop loss a una altura razonable, y el take profit lo colocaremos con una relación riesgo-beneficio de 1.5, luego solo esperaremos a que la posición se ejecute. Como podemos observar, nuevamente la posición cerró con una excelente ganancia. Antes de continuar con la explicación de la estrategia, te hago una recomendación especial para que operes con el broker BitGet, el cual te servirá para practicar esta u otra estrategia que poseas, porque posee una cuenta demo espectacular para que entrenes como profesional. Además, posee la excelente opción de usar margen cruzado, el cual evitará que tus posiciones se liquiden por correcciones del mercado imposibles de pronosticar. Y por si fuera poco, posee un libro de órdenes espectacular para hacer scalping, mostrándonos el porcentaje de compras y ventas en tiempo real, lo cual sin duda te dará una ventaja abismal a la hora de tradear. Y algo totalmente increíble, es que podrás modificar el apalancamiento de tu posición cuando ya está abierta, abriendo otra posición con menos apalancamiento, lo cual te evitará muchísimos dolores de cabeza. Si te registras con mi link, tendrás la posibilidad de obtener un bono de más de $4.000 y un descuento del 10% en todas las comisiones. En la descripción del vídeo te dejaré el link para que te puedas registrar en esta maravillosa plataforma, no pierdas la oportunidad. Ahora explicaré cómo abrir posiciones de compras con la estrategia. Para ello, como primer paso, debemos observar el indicador Impulse MACD. Si dicho indicador muestra las bandas por debajo del nivel 0, entonces es una buena señal de que el precio se encuentra a la baja, solo debemos esperar una señal de cambio de tendencia. Luego, si las bandas cambian de un color rojo a verde, es casi una confirmación perfecta de un cambio de tendencia. Por último, si unas bandas pequeñas de color amarillo pasan por encima del nivel 0, entonces la confirmación es casi perfecta. Como último paso, observaremos el indicador Trend Magic. Si dicho indicador muestra una línea de tendencia de color verde, entonces es una confirmación perfecta para abrir la posición de compra. Luego que se cumplan estas confirmaciones, abriremos la posición de compra al cierre de la vela, colocaremos el stop loss a una altura razonable, y el take profit lo colocaremos con una relación riesgo-beneficio de 1.5, luego solo esperaremos a que la posición se ejecute. Como podemos ver, la posición cerró con una excelente ganancia. Esta estrategia sin duda será más efectiva si la mezclamos con elementos tales como patrones de velas, soportes y resistencias, acción de precio y mucho más. Si tienes una idea para mejorar la estrategia, me encantaría que me la comentaras, estaré encantado de leerla y responderla. En la pantalla final te dejo este vídeo para que puedas observar otra estrategia extremadamente buena. Si yo fuera tú no me la perdería por nada del mundo. ¿Qué esperas? Haz clic sobre el vídeo, no te arrepentirás.